plano no solo matrimonial, para que pudieran venir también los hijos. Hubiéramos deseado tener a todas las familias, pero acuérdense que los feriados siempre compiten, ¿verdad? Y bueno, hoy tocamos un feriado, por lo menos unas horas. Y yo quisiera, antes de empezar el tema, poner un videíto pequeñito. Me gustaría que ustedes lo vieran. Se casa y dejemos a nuestros hijos. ¿Qué hay de malo en que les ayudemos? Nuestra misión es proteger a nuestros hijos y ayudarles a que crezcan como personas, pero hoy se ha confundido esa protección natural que implica pues, el ejercicio de la paternidad, el sentido inclusivo del término, con una hiperprotección. A los padres se les está haciendo creer que para ser buenos padres los niños no tienen que experimentar un malestar, no tienen que sufrir una contradicción, no tienen que tolerar la frustración y que ser un buen padre implica casi ejercer de guardaespaldas del hijo, ¿no? El hijo se convierte en un ser intocable. También le estás incapacitando, le estás quitando una de las herramientas básicas de la vida, que es la adquisición de autonomía, ¿no? Entonces, sobreproteger es desproteger. Una psicóloga estupenda que se llama Maribel Martínez, ella me dice, los padres tenéis que observar, eso sí, siempre hemos de estar pendientes de los hijos, pero no intervenir a la primera de cambio. Si tu hijo se cae en el parque, no corras como Usain Bolt a rescatarlo, porque al final lo que vas a conseguir, que está pasando, es que el niño no va a ser capaz de levantarse por él mismo, ¿no? El fruto de esta hiperpaternidad es el hiperniño, y una de sus características es la baja tolerancia a la frustración. La primera figura que surgió de este tipo de crianza son las madres helicóptero. Un psicólogo estadounidense que se llama Haim M. Ginott se quedó muy sorprendido cuando un paciente suyo le dijo, estoy harto de tener a mi madre sobrevolando sobre mí como un helicóptero. En el norte de Europa y en Canadá existe la idea de los padres quitanieves, que son estos padres que en vez de preparar a los hijos para el camino, pues preparan el camino a los hijos, ¿no? Les allanan todo. Aquí sería un poco los papás apisonadora. Más reciente tenemos el modelo de las madres tigre, que es esta idea de la madre que quiere el niño, no un niño renacentista que toque muchas teclas, sino como el niño genio, pero en una cosa muy clara, ya puede ser la música, las matemáticas, el deporte. Luego tenemos también los padres guardaespaldas, que es el no toque usted a mi hijo, literalmente. Los padres manager, son sus hijos en los futuros Messi, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal o estrellas del deporte, y ellos saben más que nadie. Y luego hay un último modelo que es muy discretito, que son los papás bocadillo o las mamás bocadillo. Sí. Que es esta idea de seguir al niño con el bocadillo, con el tupper de frutas en el parque, para que el niño de vez en cuando se gira y da un mordisquito, que no sea que muera de inanición esa tarde, ¿no? Y en este entorno de sobreprotección, ¿qué podemos hacer los padres? La paciencia. Los niños tienen que entender que las emociones no todo es el mundo de happy flowers, que no todo son emociones buenas, sino que hay emociones malas, como la rabia, la tristeza, la impotencia, y eso se tiene que enseñar a gestionar. Porque parece que para que el niño gestione sus emociones y tenga mucha autoestima, de lo que se trata es de decirle que él es maravilloso y nunca decirle que no. Pero entonces no estás haciendo un niño con autoestima, estás haciendo un niño que es un narcisista. Otra herramienta para tolerar la frustración, dar alternativas. No todo es no. Puedes decirle, oye, no, ahora no, pero de aquí un rato sí. Enseñar también que se puede perder, que puedes fallar, te puedes equivocar y no pasa nada. Yo creo que nos formamos a base de caernos y volvernos a levantar. Y después los niños tienen que jugar. Y este modelo de hiperpaternidad está llenando a los niños de tardes cargadas de extraescolares. Se está cargando el tiempo para jugar de los niños. Es la esencia de la infancia, ¿no? Y en el juego, ese juego libre, sin estructurar, solo acompañado, no solo aprendemos a trabajar en equipo,
a ser creativos, a la resiliencia, sino también aprendemos a tolerar la frustración. ¿Qué les pareció? Creo que tiene que ver con la paternidad. Yo sé que algunos aquí ya sus hijos están grandes, pero pronto van a ser abuelos o ya son abuelos. Y siempre los consejos son importantes. Hay muchos que dicen que Confucio dio un dicho: no críes a tus hijos, o mejor dicho, cría a tus hijos con un poco de hambre. Y realmente más o menos va encaminado a lo mismo, ¿verdad? Creo que el problema de nosotros es que probablemente tuvimos muchas deficiencias en nuestra niñez. Y entonces yo le llamo a eso el efecto péndulo. Si hubo mucha necesidad en la niñez, nosotros queremos que nuestros hijos del otro lado no tengan absolutamente ninguna necesidad. Y por eso muchas veces no solo los sobreprotegemos, sino como vemos ahí, les allanamos completamente el camino y los inhabilitamos para poder enfrentar la vida. Y al final, a la mitad de la vida de ellos nos vamos nosotros. Y entonces los dejamos realmente indefensos en muchas ocasiones. Bueno, el tema no es exactamente la paternidad, sino que el tema es la familia en Cristo hoy. Y quiero empezar con una historia de amor, solo que la encuentra usted en medio de la ley en el capítulo número 21 de Éxodo, verso 5. Si usted ve el contexto de ese pasaje, se va a dar cuenta que eran leyes que Dios había dado para los que eran esclavos. Qué historia de amor, ¿verdad? Porque ser un esclavo no es una historia de amor. Pero en el contexto dice que si el siervo, el esclavo, que había sido comprado, solo tenía que trabajar 6 años, y en el séptimo, Dios siempre establece figuras en todo, ¿verdad? Séptimo, que es número de descanso, de plenitud, porque el séptimo día era para descansar. El amo que lo había comprado lo tenía que soltar. Pero si en el camino él se había casado, pero el amo no le había dado a la esposa, dice que él se podía ir juntamente con la esposa. Pero si el amo le daba a la esposa, entonces se tenía que ir solo. Y es ahí donde yo quiero basar este verso, cuando dice: pero si el esclavo dice intensamente, realmente ama a mi señor, es decir, a su amo, no al señor, por eso está con minúscula, sino a mi amo, realmente amo a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir como persona puesta en libertad. O sea que él prefería quedarse de esclavo por amor a su esposa y amor a sus hijos. Bueno, tener libertad o tener familia parece que para esta persona que después se convertía, usted sabe que le horadaban la oreja, lo llevaba el amo, le horadaba la oreja y lo hacía siervo de amor. Entonces me parece a mí que la familia en Cristo hoy, que está compuesta por cabezas de hogar, está compuesta por esposas que también van a ser madres, cabezas de hogar que son padres, y por supuesto los hijos. Debe haber realmente un papel que cada uno de nosotros debemos aprender a jugar bien, y esta mañana creo que puede ser un buen test para todos nosotros si lo estamos haciendo bien o no, porque el tiempo se acaba. Cuando digo el tiempo se acaba, nosotros tenemos que recordar que seguimos creyendo en la inminencia de la venida del Señor. Si nosotros perdemos o no entendemos o no conocemos lo que es la doctrina de la inminencia de la venida del Señor, y en el caso nuestro de su parucía, creo que nos estamos perdiendo algo sumamente importante para estos tiempos. La inminencia de la venida del Señor es que Él puede venir hoy. Claro, nuestras mentes que razonan dicen: pero no ha pasado esto, no ha pasado esto, no ha pasado esto y no ha pasado esto. Bueno, Dios hace como Él quiere. Y realmente Pablo, cuando uno mira sus escritos, incluso él está tratando un asunto interno de la iglesia de Corinto, donde para variar se están peleando unos con otros al punto que se están litigando con abogados del mundo. Se lo puede ver ahí en Corintios. Y entonces Pablo les dice: bueno, ¿y ustedes por qué no esperan que venga el Señor y lo arregle? Así de inminente consideraba Pablo la venida del Señor, y de eso hace 1900 y pico de años. Entonces,
La pregunta que nos debemos hacer nosotros los cabezas de hogar, porque a la larga somos nosotros los responsables de la familia. Ninguno de nosotros, por diferentes concepciones que tengamos al día de hoy, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Yo creo que la doctrina que cada uno de nosotros tenemos es lo que creemos. El pastor puede creer una cosa, pero usted puede creer otra. Pero indudablemente, gracias a Dios, el relativismo de esas doctrinas que cada uno de nosotros podemos tener tiene que estar enmarcada sí o sí en lo absoluto de la palabra, porque la palabra es absoluta. Dios dijo, y ahí está el marco de referencia. Entonces, ¿tendremos nosotros el suficiente amor como este esclavo? Y me llama la atención lo que dice esta versión: ¿realmente amo a mi esposa? Es un test que tenemos que nosotros ponernos. ¿O queremos solo estar con ella porque nos sirve? Porque juega un papel que sin ese papel sería complicado seguir viviendo. ¿Amo realmente a mis hijos? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que ir chequeando. Ahora quisiera tal vez, espero no asustarlo, ¿verdad? Pero como el tema es la iglesia en Cristo hoy, yo quisiera que nos ubicáramos rápidamente en el hoy profético, que varios pasajes de la Biblia que usted conoce, y yo no los voy a desarrollar porque no es el tema, pero que sí nos ubica en el hoy. Tenemos que estar seguros del hoy. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Yo le hago una pregunta: ¿usted se considera escogido? Entonces está corriendo un gran peligro, porque es posible que lo engañe. Según el hoy profético, porque me parece que esto se está desarrollando, quizá en otras latitudes más fuerte que en otras, pero indudablemente creo que aquel que es sensible espiritualmente se dará cuenta que lo que viene, y esto es solamente una parte de todo el discurso profético de Cristo en Mateo 24, pero hay posibilidad, dice, de ser posible, es decir, el que se deje engañar puede ser engañado. Lucas 18:18 dice: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo quiero que usted por un momento como familia trate de interpretar, usted como cabeza de casa, usted como madre y los hijos que están aquí, que este pasaje es un pasaje que lo deja a uno realmente como que le meten un golpe en el estómago y lo dejan sin aire. Porque uno cree tener fe. De hecho, puede pensar que tiene más fe que otros. Pero hay una realidad, que nuestras familias corren un grave peligro, que cuando el Señor vuelva, según Él mismo lo dijo, acuérdese que estas versiones ponen en rojo lo que el Señor dice, es que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Claro, nosotros podríamos decir, no, eso se refiere a la epifanía, no a la parucía. A mí me parece que los exámenes en cuanto a la fe van a ser planteados tanto a la novia como al resto de los salvos. Dice 2 de Pedro capítulo 2 verso 1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. ¿Ya se puso a pensar usted que sus hijos están expuestos a que encubiertamente les enseñen herejías destructoras? ¿Ya se dio cuenta que usted mismo está expuesto a que realmente, si no discierne adecuadamente, porque estos tiempos son demasiado peligrosos, pueda también quedarse dentro del ámbito religioso, donde herejías destructoras pueden cambiarle a usted su manera de ver la vida y la de su familia? Es muy peligroso eso.
Yo he tenido en algún momento que hablar con los jóvenes de esta congregación y decirles, tengan cuidado con sus amistades de otras iglesias. Porque uno de ellos en alguna ocasión me dice, hermano, fíjese que me reuní con algunos jóvenes amigos y me dijeron que ya no hay problema con pecar, porque lo que peca es el cuerpo. Así que no hay problema, porque el cuerpo va a morir. Esa es una herejía destructora, sumamente destructora. Entonces tenemos que ser cuidadosos en estos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos estamos armando un contexto de la familia cristiana hoy. ¿Qué tantos retos y peligros estamos enfrentando? Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta palabra es vomitarán su fe, prestando atención a espíritus engañadores. Ahora ya es una contaminación de tipo espiritual. Y a doctrinas de demonios. Nadie quisiera, en su sano juicio, ser afectado por una doctrina de demonios. El problema está que ni cuenta nos damos que puede ser una doctrina de demonios. Pero debes saber esto, que en los últimos días, mire tantas señales, tanta información, que se nos tiene que volver a nosotros un rema. ¿Vendrán tiempos fáciles? No. La familia, en el contexto que estamos viviendo hoy, está viviendo tiempos difíciles. Y cuando se viven tiempos difíciles tenemos que prepararnos para enfrentarlos. No podemos descuidarnos de ninguna manera. Bueno, yo le pregunto esto. Ante el panorama que nos plantea la Biblia para los tiempos que estamos viviendo, ¿cuál debería ser nuestra postura como cabezas de hogar, como madres o como hijos? Llamativamente, en ninguna familia hay el mismo nivel espiritual. Con tanto tiempo de consejería matrimonial, no solo como pastor, sino como servidor desde hace mucho tiempo, he podido notar que a veces el esposo está en un nivel espiritual alto y la esposa está un poco más baja, pero en otras ocasiones es la esposa la que está más arriba y el esposo un poco más abajo, y eso les genera problemas. Y muchas veces los hijos están más abajo, o puede ser que un hijo esté más arriba. Y que de acuerdo al nivel espiritual que cada uno de ellos tenga, se van a entender y va a haber unidad. Por ejemplo, si lo hacemos práctico, no necesariamente si usted hubiera invitado a sus hijos, ellos hubieran estado dispuestos a venir porque tienen otras prioridades. Eso define más o menos cómo están los diferentes niveles espirituales de cada uno. Una de las preguntas que yo creo que tenemos que hacernos y que tiene que ver con la visión que el Departamento de Matrimonios planteó para este desayuno es: ¿cuáles son nuestros planes? Todos nosotros tenemos planes, ¿no es cierto? Incluso usted después de este desayuno tiene planes, ¿o no? ¿Verdad que sí tiene planes? Aunque sea irse a dormir todo el día, porque está cansado y como es el día del trabajo y usted no puede descansar, ese es un plan. Pero si va a ir a otro lado a darse un poco de solaz y esparcimiento, no sé cuál sea su plan, todos tenemos planes y todos los días tenemos planes. Hay planes a corto plazo, hay planes a largo plazo, hay planes a mediano plazo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los planes? Mire lo que dice Job. Job estaba en medio de una gran batalla, muy difícil, había perdido a sus hijos. De hecho, ya había perdido a doña Joba, porque doña Joba se había portado mal, ¿verdad? A doña Joba parece que le interesaba la prosperidad de Job, porque cuando vio que las cosas se complicaron, le dijo, bueno, maldice a Dios y muérete. Era cosa seria doña Joba, ¿verdad? Dice, mis días han pasado, se deshicieron mis planes. ¿Cuántos planes tendría Job? Era un hombre riquísimo, diríamos que era millonario. Y el millonario tiene muchos planes. Cuando hay mucha plata, hay muchos planes. El problema es que nunca se puso a pensar que aún siendo fiel a Dios, porque eso es lo más difícil, si a él le hubiera sobrevenido estos problemas porque se había portado mal, uno podría entender que se tenía que aguantar. Pero el gran conflicto que Job tenía es que Dios, incluso en el capítulo 1, sentía orgullo por Job, si es que podemos decir eso.
Se sentía bendecido por la vida de Job. Pero igual no era entonces una garantía portarse bien para no ser probado. Y lo que realmente pasó con Job es que fue probado. Pero nunca se puso a pensar que sus planes iban a deshacer. Literalmente dice la Biblia en esta versión, se deshicieron mis planes. Los deseos, eso me gusta, de mi corazón. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que su corazón tiene deseos de todo tipo? Y los jóvenes estudian, y yo como joven estudié también. Los adultos trabajan. Todos dentro de nuestros deseos, de nuestro corazón, queremos algo. Y queremos alcanzarlo. Y yo diría que no podemos juzgar unos a otros cuáles son los buenos planes, los buenos deseos, sino que solamente podemos ir hacia el consejo de Dios para que personalmente nos los confirme a nosotros. Porque lo que es bueno para ti no necesariamente va a ser bueno para mí. Ahora, los deseos del corazón y los planes se pueden deshacer de un momento a otro. Dios puede romper tus planes. ¿Y qué? Él es soberano. Y muchos de nosotros hemos experimentado en alguna parte de nuestra vida que Dios nos ha desbaratado los planes. Pero lo lindo es saber que Él es un buen padre. Él sí es buena cabeza. Nos ama con amor eterno. Y lo mejor que ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, si nosotros lo aceptamos, si aceptamos sus propios planes, indudablemente va a ser lo mejor, aunque no lo entendamos al principio. Proverbios 15:22 respecto a los planes dice, sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Una de las grandes bendiciones de la iglesia, hermano, es que el término griego eclesía habla de comunión. El término griego eclesía habla de congregación. Los sacados de este lugar que van a este lugar, pero de alguna manera eclesía, iglesia, habla de poder relacionarnos unos con otros. El gran problema de estos tiempos que vivimos hoy es que hay demasiado individualismo. Realmente, cuando hablaba esta psicóloga sobre hacer niños narcisistas, lo que estamos haciendo, si nos estamos equivocando en la manera como los estamos criando o los criamos, es que hacemos niños narcisistas, niños que solo piensan en ellos. Hombres y mujeres que también, si usted nota, dice que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Da como 21 características de cómo va a ser la humanidad. Y la humanidad ya está siendo así. Y el gran problema es que nuestros hijos pueden estar siendo así. Y que no solo nosotros lo sepamos y batallemos y no sepamos realmente qué sucedió en el camino. Pero en realidad, hermano amado, hoy más que nunca estamos en un tiempo en que debemos de apoyarnos unos a otros. Mire, yo no trabajaría como pastor con matrimonios. Muchos pastores no lo hacen, porque no es fácil. Realmente el meollo de la iglesia en el trabajo es con las familias. Si yo toda la vida me pongo en un púlpito a predicarle y a predicarle y a predicarle y a predicarle, pero nunca tengo la oportunidad de conocer qué está sucediendo en el seno de su casa, entonces no voy a poder ayudarlo demasiado. Entonces, sin consulta, habla del trabajo de consejería matrimonial. Habla de reuniones como esta donde al final van a haber preguntas y que en forma anónima yo la puedo hacer, escrita, nadie le va a reconocer la letra, o escriba con la izquierda. Si usted es zurdo, escriba con la derecha, ¿verdad? Para que nadie le va a identificar la letra, pero que puede preguntar. Pero respecto a los planes, sin consulta los planes se frustran. A veces uno decide salir del país, ¿verdad? Porque considera que ahí va a obtener mejor propósito para la familia. Pero cuentan que hay más de 1 millón de guatemaltecos fuera de la patria, pero pueden ser 2. Y le aseguro que si 1 millón lo dividimos entre 4, son 250,000 familias destruidas. ¿Cómo puede ser bueno para un país eso? ¿Y cómo puede ser bueno para una familia eso? Ciertamente el don que se fue o la doña que se fue tienen dinero, han hecho mejores casas, cambiaron el paisaje de nuestra campiña guatemalteca, ya no se ven los ranchos de teja,
ni de paja. Ahora son edificios de 3 niveles, ¿verdad? Los que se ven en el occidente. Pero las familias destruidas. Difícilmente un hombre aguanta estar 5, 6, 7, 10 años allá sin esposa y se consigue otra. He visto hasta pastores que se fueron casados de aquí y allá les dan pastorado porque no saben que tiene esposa y se casan con otra y después con otra. Es terrible, pero lo cierto es que los planes sin consulta se frustran. Eso lo dice la Biblia. Consulte usted sus planes. Y dice, pero con muchos consejeros, es cierto, buenos consejeros, consejeros espirituales, esos planes triunfan. ¿Podemos planificar para muchos años? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Si el Señor ya viene, 5, 10, 15, 20 años, yo no sé. Puede ser mañana. Y vaya que no se les van a frustrar los planes a muchos. Yo creo que cuando el Señor venga, los planes se van a frustrar. Y usted tal vez subiendo al cielo antes de que lo transformen completamente. O sí, aunque la transformación me parece que va a ser más, el cuerpo de exaltación va a ser primero acá. Ya nuestros pensamientos van a ser otros. Pero en algún momento cuando usted empiece a ver sobrenaturalidades que le están confirmando que el Señor viene, usted va a decir, y para esto trabajé tanto. Más de alguien va a pensar eso, ¿verdad? ¿Y quién se va a quedar con mis 20 casas? Tal vez va a tener unos segundos, como el cerebro piensa tan rápidamente para decir, no hubiera servido mejor al Señor. O no me hubiera dedicado más tiempo a mis hijos. No hubiera salido a pasear un poco más con mi esposa. O la hubiera atendido un poquito más. Tantas cosas que ya ahí uno realmente ya no tiene por qué pensarlas, pero porque viene una transformación y ya tus metas y tus proyectos cambian. Entonces, la pregunta está en el aire. ¿Podemos planificar para muchos años? Aquí en Guatemala en el 90 surgió un ministro que hizo un plan para Guatemala y le llamó 2020. Después como que no le funcionó y dijo, mejor 2050. Y quería hacer de Guatemala una Corea centroamericana, que surgió de las cenizas después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora es una potencia, ¿verdad? Hablo de Corea del Sur. Tristemente este personaje fracasó, porque no eran los planes de Dios. Ahora, ¿tiene usted su plan 2020? Porque para él era 2020. Después lo cambió a 2050. Solo que ahora no tiene ni plan, creo que ni para él. La pregunta es, ¿está planificando usted para muchos años? ¿Realmente usted está trabajando para muchos años? ¿10 años, 20 años, 30 años? ¿Quiere dejar realmente un gran, diríamos, patrimonio para su familia, para que sus nietos no tengan problema? Todos nuestros planes deben ser a corto plazo porque el Señor ya viene. Sería el otro lado de la moneda. Hermano Sergio, como el Señor ya viene, voy a vender esto, voy a vender esto, y voy a salir de esto, voy a salir de esto. ¿Será eso lo correcto? Bueno, ¿dónde está el balance? Bueno, el balance te lo tiene que dar el Espíritu Santo a ti. Porque puede ser que el balance tuyo no sea necesariamente el balance de otro. Porque va a depender de muchas cosas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros son estas. ¿Dónde está enfocado nuestro esfuerzo diario? Cada vez que tú te levantas temprano y sales a trabajar con todo el deseo, ¿en qué está enfocado tu esfuerzo? ¿Está enfocado nada más en ganar dinero? ¿Cómo debemos iniciar y terminar cada día? Esto me hace recordar un dicho que surgió dentro de las iglesias hace más de 200 años. Muy interesante porque dice, familia que ora unida, permanece unida. ¿Puedes tú recordar la última vez que con toda tu familia oraste? ¿Lo puedes recordar? Casi siempre falta uno, faltan dos. Incluso te quisiera preguntar, ¿puedes recordar la última vez que oraste junto con tu esposa? Bueno, es una respuesta que tú tienes que darte, pero si es cierto esto de que familia que ora unida, permanece unida, ¿no cree que deberíamos de volver a eso? Probablemente en estos tiempos en los que todo mundo trabaja,
y entra a diferentes horarios, es muy difícil decirle al que sale a las 5 de la mañana que todos se levanten a las 5 de la mañana para orar, aunque sea 5 minutos. ¿Cree usted que eso es poderoso? Porque la respuesta al tema, la familia en Cristo hoy, creo que nos debe llevar a cosas prácticas, donde nosotros podamos tratar de volver a ciertas cosas que son importantes. Mire lo que dice Mateo 18:19. Además os digo que si 2 de vosotros, y eso puede ser muy bien un matrimonio, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, ¿qué dice? ¿Usted le cree a la palabra? Le será hecho por mi Padre que